recto mayor del abdomen y el transverso del abdomen. Miren. Esos serían los principales, profe. Igual de por sí trabaja gran mayoría de músculos en la plancha. Exacto, sí, trabajan un montón de músculos. Bien, pero bueno, los principales ustedes dijeron que eran el erector espinal, erectores espinales, Sí, recto anterior y transverso, ¿dijeron? sí, ¿Sí? sí. Y Esos después los tres. secundarios hay más bueno, secundarios son más. Tenés los... ¿Sí, Santi? Decile, Santi. No, y yo le quería decir que, bueno, generalmente en la plancha ventral se trabajan todos los músculos para mantener la postura, pero generalmente se enfoca en la zona media, en el core. Bien, dale, bien. ¿Los que hicieron plancha dorsal? Acá. Bien, Martín, ¿querés decir algo? Decile ahora. Decíselo. Bueno, yo puse que, bueno, trabaja el fortalecimiento de la zona media, tener el abdomen y el núcleo fuerte, se contrae el cuádriceps, los hombros y los dorsales. Ejercita toda la pared abdominal. Después puse el serrato anterior, oblicuo externo, interno, glúteo mayor, glúteo mediano, recto femoral, recto del abdomen y bíceps femoral. No sé, dice Martín. Bueno, está bien, todos. Lo mismo, coincidimos. ¿Y lateral? Martín. ¿Y lateral? Martín se fue. No, acá estoy. No, está abajo. ¿Y lateral? Lateral. Ah, ya no lo vi. Hablamos No puse nosotros. lateral. Dorsal no, pero en lateral no puse. Sí, habían tres grupos, chicos. No, Dorsal. lateral no nos tocó a nosotros. Bueno, yo. Pusimos como músculos principales, oblicuo externo e interno, recto del abdomen, transverso del abdomen, como principales. Bien. Y como secundario pusimos serrato anterior, recto femoral, glúteo mayor, medio e isquio. Bien, vamos a analizar una cosa, miren. Vamos a ver esto. Nosotros tenemos en una plancha boca abajo, ¿no? Bien, ahí tenemos, ¿no? Entonces, ¿se entiende este dibujo? ¿Sí? Sí. Esta que vemos acá, la que vemos acá de la pelvis, ¿sí? Acá tenemos la rodilla, ¿está bien? Lumbar, dorsal. Bien, bárbaro. Cambiamos el color para dibujar los músculos. Bien. Entonces tenemos, si este muñeco se afloja, o sea, se entiende acá, este es el piso, ¿no? ¿Sí? Bien. Si este muñeco se afloja, ¿qué le pasa? Cae la zona media. Cae esta parte, ¿no? La rodilla, ¿qué le pasa? O sea, si se afloja, cae acá. Esto no va a caer porque está apoyado y acá no va a caer porque está apoyado. Entonces van a caer la rodilla y las caderas, digamos, ¿no? Bien. Si caen las rodillas y la cadera, ¿qué movimiento se va a generar? Curvatura en la zona lumbar. Va a generarse un incremento de la curvatura lumbar. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Entonces, por un lado, ¿sí? Va a haber un movimiento en la zona lumbar. En la cadera, ¿qué va a pasar? Se cae. Se cae, Claro, pero se ¿qué va a caer movimiento todo. se va a dar en la cadera? De la extensión. Una extensión, exacto, una extensión de la cadera. ¿Y en la rodilla qué se va a dar? Una flexión. Una flexión de rodilla, exacto. ¿Ok? Entonces se va a dar una extensión de la columna lumbar, se va a dar una extensión de la cadera y una flexión de la rodilla. Entonces, si nosotros analizamos eso, que si nosotros, la acción de la gravedad va a hacer eso, ¿no? Que va a caerse, entonces va a generar estos movimientos que dijimos. ¿Cuáles son los músculos que van a mantener la posición entonces? Los que generan ¿qué movimiento?
contrario. el opuesto. El movimiento contrario. Bien, perfecto. Entonces, en la columna lumbar, ¿qué movimiento va? O sea, músculos que generan ¿qué movimiento? El sostén. ¿Qué movimiento? Si se extendía. Si la gravedad genera extensión, ¿qué músculos van a frenar esa extensión? ¿Cómo? La flexión. Los que generan flexión. Si en la cadera se genera una extensión, ¿qué músculos van a frenar esa extensión? Se flexionan la cadera. Los que Los flexionan la opuestos, cadera, los exactamente. ¿Y qué músculos van a frenar la flexión de la rodilla? Extienden la rodilla. Los que extienden la rodilla. Así, exactamente. Bien, bárbaro. Bien, ahora, ¿cuáles son los músculos que flexionan la columna? Que flexionan la columna lumbar. ¿Flexionan? ¿Eh? ¿Cuáles son los músculos que flexionan la columna lumbar? ¿El psoas ilíaco no? ¿El oblicuo? Los oblicuos, sí. Yo tengo la columna, los oblicuos, ¿sí? Interno y externo. Eso, sí. Los oblicuos. El recto, El recto. ¿sí? Es- Bien. Sí. Y el transverso también va a participar. ¿Está bien? Visto, ya ahora estoy mirando lo de abajo, ¿no? Y después, después en la cadera, ¿qué músculos van a flexionar la cadera? ¿El recto femoral puede ser? El recto femoral. ¿Qué otro? ¿El glúteo mayor entra ahí, profe? El glúteo mayor, ¿qué función cumple? Contrae. Contraer. No sé, todos los músculos se contraen, pero ¿qué movimiento genera? Ah, bueno. La música. ¿Qué movimiento genera el glúteo mayor? El glúteo mayor es un extensor de la cadera. ¿Ok? Y nosotros estamos, si el glúteo mayor lo activamos ahí, o sea, si lo activamos solamente el glúteo mayor, va a incrementar la caída de la cadera. ¿Sí? La pelvis. Psoas. Exactamente, el perdón, psoas ilíaco. ¿Sí? Psoas ilíaco. Psoas ilíaco va a generar contracción. ¿Y qué músculo va a evitar que se flexione la rodilla? Los isquiotibiales. Vos me decís que gemelo. no. ¿No? Los isquiotibiales es que los gemelos son flexores de rodilla. verdad. Nosotros necesitamos músculos que extiendan la rodilla. ¿Qué músculo extiende la rodilla? Cuádriceps, ¿no sería? También, exactamente. Cuádriceps. El mismo músculo o sea, ahora el cuádriceps, ahora todos los cuerpos del cuádriceps, ¿sí? Tanto el recto femoral como los bastos. ¿Listo? Entonces, esos serían los músculos principales en la plancha ventral. ¿Se entiende? Los músculos Claro, que evitan son que los yo me son caiga. Son opuestos a la ley de gravedad. Exactamente. ¿Sí? Son los músculos principales. Después va a estar contraído el glúteo mayor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros lo reclutamos a propósito porque estamos haciendo ejercicio postural. Pero los músculos que son los principales, los que yo estoy trabajando sí o sí cuando trabajo la plancha ventral, son los músculos de adelante. ¿Ok? Los músculos que están en la cara de adelante del cuerpo. Los músculos que evitan que se caiga el pecho así, va a ser el pectoral mayor, ¿ok? El serrato mayor. ¿Está bien? Son los músculos que van a evitar ese movimiento. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque también acá va a haber se va a dar esta caída. ¿Sí? Y voy a necesitar los músculos que eleven mi pecho. ¿Se entiende? Se va a dar una retropulsión por efecto de la gravedad. ¿Sí? Va a pasar esto. ¿Está bien? Se me va a caer el pecho. Y yo voy a tratar de hacer esto. Serrato anterior. Sí, serrato mayor, serrato anterior, sí. Ah, lo mismo. Depende del libro. ¿Está bien? Ok. Entonces ahí identificamos los músculos
¿sí? Acá, si pensamos también analizar también la caída del pecho, vamos a tener el pectoral mayor, ¿sí? Y el cerrado. ¿Está bien? Ahí más o menos, una gráfica. ¿Listo? Entonces estos serían los músculos que participan en esta plancha. Si nosotros le damos vuelta a esta, si damos vuelta al amigo, ¿está bien? Guardamos todo esto y lo damos vuelta a nuestro amigo y hacemos una plancha así, ¿ok? Y lo hacemos suspendida, por ejemplo, ¿sí? Agarrado unas anillas acá. Entonces ahí, ¿qué vamos a tener? Si tenemos pelvis acá y rodilla acá, vamos a tener que la acción de la gravedad, ¿sí? Va a generar este movimiento, ¿sí? Esto. Entonces ahí, y bueno, y acá también, ¿sí? Va a generar esas cargas, esa es la fuerza de la gravedad. Entonces, ¿qué movimiento se va a generar en el cuerpo si me aflojo? Claro, una flexión de cadera, una flexión de columna, una antepulsión de cintura escapular. ¿Está bien? O sea, se va a caer la cadera, se va a caer acá la cadera, ¿ok? Acá la cadera va a caer, la columna va a caer y se va a flexionar, la cadera se va a flexionar, la rodilla, depende, se va a hiperextender quizás, ¿está bien? Y acá la cintura escapular lo que va a pasar es que se va a caer al revés, o sea, ahora se me cae el pecho, pero para abajo, ¿ok? Antes como estaba boca abajo, me pasaba esto, ahora como estoy boca arriba, me pasa esto. ¿Sí? Bien, entonces, lo que voy a tener que buscar son los músculos que generan el movimiento contrario a la gravedad. ¿Cuáles serían? ¿Entienden? Bueno, ¿y cuáles serían acá? A ver, por ejemplo, ¿qué movimientos en la cadera? ¿Qué músculos serían lo que frenarían la caída de la cadera? También iría el recto y iría el glúteo. Bueno, el glúteo mayor. Glúteo mayor, sí. Glúteo mayor. Glúteo mayor. Epa. Glúteo mayor, bien. Tengo glúteo mayor. ¿Qué más? ¿Recto? ¿Qué recto? ¿Qué recto? Recto abdominal, ¿no? Claro. ¿Qué movimiento genera el recto abdominal? ¿Profe, el femoral puede ser? ¿El recto femoral? Femoral acá. No, el recto femoral no, el isquiotibial. ¿Ok? Porque adelante lo que se genera es una flexión de la cadera. ¿Ok? Entonces va a pasar esto. ¿Sí? Y se me va a caer la pelvis. ¿Sí? El gemelo y el isquiotibial lo que van a colaborar es estabilizar la rodilla y en elevar la pelvis. ¿Ok? Generando una extensión de la cadera. Los músculos de adelante se contraen, ¿qué van a hacer? Van a generar un movimiento de flexión, entonces van a ir a favor de la gravedad. Lo que voy a tener que necesitar yo son músculos que generen el trabajo en contra de la gravedad. Entonces, los erectores espinales van a hacer lo que funciona. ¿Está bien? Cuadrado lumbar, extensores espinales, y en la cintura escapular va a trabajar el trapecio, por ejemplo. ¿Sí? O sea, los músculos que hacen este movimiento. O sea, la gravedad va a generar esto, ¿sí? Y entonces van a tener que activarse los músculos que hacen esto, para mantener la estabilidad de la cintura escapular. ¿Ok? Si yo estoy boca arriba, son todos los músculos que están abajo. Y si yo estoy boca abajo, son todos los músculos que están arriba. ¿Ok? ¿Sí? O sea, perdón, siempre son los músculos que están abajo. Si estoy boca arriba, siempre los músculos que están abajo. Y si estoy boca abajo, todos los músculos que están abajo. Todos los músculos que se oponen a la gravedad. ¿Está bien? En este caso quiero decir. ¿Sí? ¿Se entiende eso?
Si yo estoy boca abajo, si yo estoy boca abajo, ¿sí? Así, van a trabajar todos los músculos que están abajo. Y yo estoy boca arriba, como acá, van a trabajar todos los músculos que están abajo. ¿Sí? Los músculos que se oponen a la gravedad. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Si nos podemos analizar la lateral, si vamos a analizar la lateral, a ver cómo me sale este dibujito, si yo tengo así, vamos a poner así, vamos a hacer. Vamos a hacer así. ¿Sí? Si yo tengo esto así, ¿ok? ¿Cuál va a ser el movimiento que va a generar la gravedad? Esto. ¿Sí? Esto. ¿Qué está boca arriba o boca abajo? ¿Cómo? ¿Está boca arriba o boca abajo? Por la carita. Está de costado. Costa. Ah, listo. Está con el pecho hacia nosotros. Ah, ok, ¿Ok? ok. ¿Sí? ¿Ves que tiene un pie, ves que tiene un pie, una pierna arriba de la otra? Ponele. Un poquito de imaginación, Paula. No entienden mis dibujos. Bueno, está bien. Los chicos tienen 3 años de adaptación ya. Eso es lo que pasa. Claro. Eso es lo que pasa. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que buscar qué movimiento se va a dar entonces. Si se cae. Flexión. ¿Cómo? ¿Qué movimiento se va a dar? Una flexión No, o una hiperextensión. tampoco. ¿En qué plano se va a dar eso? ¿Qué plano va a ser el plano en el que se dé ese movimiento? ¿Vamos a hacer una abducción para abajo? Va a ser una abducción, aducción y ¿qué otro movimiento? Abducción. Una pierna va a ser una abducción y la otra va a ser una aducción. ¿Sí? Y después va a haber otro movimiento. La cadera, En la cadera se va a grabar la aducción y la abducción. abducción. ¿Sí? Y después, en la columna, ¿qué movimiento va a haber? Una flexión, extensión, no. La columna hace flexión, extensión, rotación y... o E. No, hace Flexión. flexión, extensión, Extensión. rotación, E, Flexión. Inclinación. inclinación, inclinación lateral. Vamos. ¿Ok? Estoy así, me va a pasar esto. Bien, bien. ¿Ok? Pasa el final ya, por lo menos. Acá, cuando me caiga, hago esto. Eso es una inclinación lateral. ¿Estoy bien? Sí. ¿Sí? Sí. Inclinación lateral. Bien, entonces, ¿qué voy a tener que buscar? Los músculos que generen el movimiento contrario. ¡Pum! Este movimiento. ¿Sí? Entonces, la pierna, si está mirando para nosotros, la pierna izquierda va a generar una aducción y la pierna derecha una abducción. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden eso? Cuando se caiga, la pierna de abajo va a ir hacia la línea media del cuerpo. Y la pierna de arriba se va a alejar de la línea media del cuerpo. La línea media del cuerpo es esta. Esta es la línea media del cuerpo. ¿Ok? Cuando caiga, ¿sí? Cuando caiga, cuando esto se caiga, ¿sí? Esta pierna se va a alejar de la línea media del cuerpo, va a quedar así. Y esta pierna se va a acercar a la línea media del cuerpo, va a quedar así. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Entienden eso? Por eso, esta va a ser aducción y esta va a ser abducción.
si se cayera. Y acá va a haber una inclinación lateral, o sea, el tronco para allá. ¿Sí? El tronco va a inclinarse lateralmente, en este caso hacia la derecha. ¿Ok? Entonces vamos a tener que buscar los músculos que hagan el movimiento contrario. Entonces, ¿qué músculos vamos a hacer para hacer el movimiento contrario? Si nosotros agarramos esto y agarramos rojo, ahí está. ¿Qué músculos van a hacer el movimiento contrario? Si esta pierna va a ser aducción, vamos a tener que buscar los abductores. ¿Qué abductores tenemos acá? Abductor de la cadera. ¿Qué músculo es este que dibuja acá? Ahí ¿El dibujé dos glúteo músculos. mayor ese? Glúteo medio Glúteo medio. y tensor de la fascialata. ¿Ok? Después acá vamos a tener que buscar, bueno, de la otra pierna, ¿qué músculos vamos a tener que buscar? Los que eviten la abducción. ¿Qué músculos evitan la abducción? Aductores. Los Aductores. aductores. ¿Sí? Los aductores evitan la abducción. ¿Está bien? Bien, entonces ya tenemos solucionada la aducción y la abducción. ¿Qué nos falta? La inclinación lateral. Entonces, ¿qué músculos evitan la inclinación lateral hacia aquel lado? Los músculos que producen la inclinación lateral hacia este lado. ¿Qué músculos generan la inclinación lateral hacia la izquierda? ¿Entra ahí el serrato mayor, profe, o no? No. No. ¿Qué músculos generan la inclinación lateral? ¿Qué músculos hacen que yo me mueva así? El oblicuo. Oblicuos. ¿De qué lado? ¿Cuál es? ¿El de abajo o el de arriba? Perdón. Ese. ¿Interno? ¿Abajo o de arriba? ¿Interno? El. Vivo con esto. Arriba. El de Si arriba, yo- puede ser. Si yo contraigo los oblicuos de este lado, ¿para dónde se va a inclinar el tronco? El mayor. ¿Para acá o para acá? Si contraigo los de este lado, estos, Para arriba va a ir Hacia la del lado de derecha. la cabeza. el tronco para va a ir arriba. así, Claro. ¿está bien? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a caer yo. ¿Se entiende? Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué oblicuos van a ser? Los de abajo. Exactamente. ¿Sí? Ah, está. Oblicuo mayor y oblicuo menor del lado de abajo. ¿Está bien? Y por atrás, el cuadrado lumbar también, del lado de abajo. ¿Listo? Los oblicuos se verticalizan hacia el lateral, encima, más todavía. ¿Está bien? Principalmente esos músculos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces serían estos los principales músculos que evitan que trabajan en la plancha lateral. Y cuando hacen la plancha lateral lo van a sentir claramente. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que, cuando nosotros analizamos un movimiento, lo que tenemos que hacer es fijarnos cuáles son las cargas, las fuerzas que afectan a ese movimiento. ¿Sí? Cuando es estático un movimiento, sea el movimiento que sea estático, tenemos que fijarnos la gravedad, o la carga, o el peso, ¿sí? Cuál es la resistencia y para dónde hace fuerza la resistencia. ¿Qué movimiento generaría esa resistencia si nos venciera? ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros sabemos qué movimiento estamos generando. Porque si me opongo a una flexión, estoy generando una extensión. Si me opongo a una rotación interna, estoy generando una rotación externa. Si me opongo a una abducción, estoy generando una aducción. Entonces, si estoy generando una aducción, hay un músculo que la está generando. Entonces yo voy a tener que ir a buscar los aductores. Si estoy generando una rotación hacia la derecha, voy a tener que buscar los músculos que generan esa rotación hacia la derecha. Y ahí voy a saber qué músculos son los que están trabajando. ¿Está bien? Entonces, primero, ¿cuál es la carga? Ya sea la gravedad, ya sea, bueno, lo que sea, una polea, lo que sea, siempre la gravedad. Pero, ¿para dónde va la carga?
¿Para dónde va la resistencia? Y esa resistencia, ¿qué movimiento generaría? ¿Qué movimiento está tratando de generar esa resistencia? Yo me opongo con el movimiento contrario. Bueno, ¿qué músculo genera ese movimiento contrario? Y ahí así llego al músculo que está trabajando. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí, profe, sí. ¿Sí? Bueno, vean la clase de vuelta esta que está grabada, por suerte, me acordé de grabar la segunda parte, casi me olvido, y repasemos esto, ¿ok? ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es dejar de grabar, y la próxima clase, sí, ya la cargo para la